De vuelta y presentamos de inmediato a nuestras invitadas, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. Jimena, buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al lado también está la senadora de Demócrata y candidata presidencial, Jimena Rincón. ¿Candidata o precandidata? Candidata de Demócrata. ¿Qué dije? No, está perfecto. Ah, Candidata, sí, Candidata de Demócrata, Ya. sí. Bienvenida. Muchas senadora. gracias. Gael Llomas, diputada del Frente Amplio. ¿Usted es candidata del Frente Amplio? El Frente Amplio todavía no nomina, estamos en ese proceso. Pero Pero está en la podría nómina. ser. Usted está en la nómina. Estamos trabajando en Está en eso. la lista corta, como se dice. Corta, ya le vamos a preguntar, Ojo después con la vamos a hablar de posible eso. candidata. Y Bárbara Figueroa, ¿cierto? Secretaria General del Partido Comunista. Bárbara, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vamos y por a un partir- panel de mujeres, Sí, además. de sí, puras se mujeres, agradece. así que tú, bendito eres. Out. Yo encantado, acostumbrado a trabajar con mujeres Vamos de inteligentes. inmediato al grano. Diputado Osandón, ¿tiene que renunciar Carol Cariola a la presidencia de la Cámara de Diputados, pese a que faltan 2 semanas para que cambie la mesa? Mira, este es un tema realmente complejo. Efectivamente, yo siento que sí debería renunciar, pero debería haber renunciado hace un tiempo ya. Hicimos muchos intentos para que esto se diera de forma natural, dado que hoy día estamos teniendo una mesa que es monofuncional, porque recordemos que son 3 personas las que se eligen, la presidenta, que claramente está con un postnatal, el primer vicepresidente, que también por razones de enfermedad llega muy tarde a las sesiones, y en el fondo hoy día es Erika Edo quien lo está llevando. Entonces tenemos como 2 cosas. Pero no es esa la razón por la que ustedes están presionando para la salida Es que de Carol eso- Cariola. No, pero ¿O esa? nosotros lo dijimos muchas veces, esto de un principio. Lo que pasa es que esto ha ido evolucionando. Primero tratamos de tener contactos con en ese minuto el ministro Álvaro Elizalde, lamentablemente no se dieron las reuniones. Después vimos que vino el postnatal, la idea hubiera sido tener un tránsito bastante más suave, después viene el tema de la fiscalía, entonces la cosa de alguna forma se fue enredando. Yo quiero dejar súper claro que Carol Cariola fue una muy buena presidenta de la Cámara. Y no hay nada que decir, fue absolutamente ecuánime, pero hoy día es una presidenta que por el postnatal no está ejerciendo y tenemos un primer vicepresidente que prácticamente tampoco y tenemos solo un segundo vicepresidente quien está haciendo toda la pega. Una pega que no es menor, por lo demás, la Cámara es súper importante, tiene cualquier cantidad de trabajo y ahora claro, queda poco tiempo que es lo que van a decir, pero esto viene de antes. Entonces simbólico más bien, porque si queda poco trabajo... Sí, 2 semanas. no, claro. Le queda a esta mesa Y le en queda 2 política- semanas. y en una de política- ellas distrital. Ya, y en política suceden 1000 cosas, en las Sí, distritales pero tiene y en más la que ver mesa. con lo simbólico. Ya fracasó un intento por sacar a la mesa completa, no se puede sacar a una de las personas de la mesa completa, pero la oposición, Bárbara, ha dicho que si no sale, no da un paso al costado, Carol Cariola y la mesa, bueno, va a haber otro intento de sacarlo por la vía de los votos. Pero lo que hay de fondo, cuán complicada está la figura de Carol Cariola por lo que se ha revelado en la investigación por la eventual tráfico de influencia. ¿Queda habilitada para conducir la Cámara? O sea, yo creo que acá lo primero es que hay que recordar que ha habido 3 intentos de censura a la presidencia, a la mesa de la Cámara de Diputados, ninguna de ellas prosperó. Por lo tanto, tiene razón, Jimena, esto no es un tema de hoy, ha habido un intento persistente de la oposición. Porque hubo hace el año pasado, el 2024, ¿Sí? después de constituirse, casi un mes, si no me equivoco, pero son después. Son Dos, perdón. Nosotros Y esta tuvimos sería- 5 y en esta nuestro sería periodo la- por saca. Nosotros No, pero tuvimos 5. solo digo que a propósito de esto, Es que efectivamente no es existen. algo de hoy día, es algo que se intentó hacer desde el minuto 1 cuando se constituyó la presidencia de la Cámara y por lo tanto nadie podría sorprenderse de que hoy día la manera de tratar de hacer oposición es precisamente tratando de censurar la Cámara y no frente a los debates de fondo, que es lo que a nosotros nos gustaría, que estuviera el Parlamento y la Cámara de Diputados con tanto trabajo que tienen que hacer y que por cierto que lo hacen. Nadie podría dudar que en la Cámara de Diputados los parlamentarios y parlamentarias no hacen su pega. Pero acá hay temas trascendentales que la ciudadanía sigue esperando y por los cuales uno esperaría que tuvieran todos el foco principal. Dicho eso, es claro que esta última moción de censura, impulsada en su minuto por el Partido Social Cristiano, el único objetivo que tenía era un punto político para poder... yo diría que acá efectivamente hay sectores que lo que están buscando es que frente a la falta del debate de ideas, porque no quieren o no desean que el tema de fondo sean
los programas, las propuestas, los proyectos, la visión de país que tienen cada uno de los parlamentarios y parlamentarias en ejercicio, y particularmente la presidenta de la Cámara de Diputados hoy día. Entonces tratan de hacer de esta investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público un tema esencial para tratar de desprestigiarla. Eso es, es una, digamos, un debate que poco tiene que ver con... En el tema de fondo, Bárbara, ¿no crees que Carol Cariola la figura de Carol Cariola no está cuestionada a raíz de la investigación y de todo lo que se ha sabido y de todo lo que se ha conocido? O sea, cuestionada, no. Hay intentos de cuestionarla. Eso es evidente. O sea, lo que está ocurriendo hoy día es que hay una campaña clara, nítida, a nuestro juicio, por tratar de desprestigiar. ¿Quién está haciendo esa campaña? Y yo creo que aquí es bastante más transversal, lamentablemente, de lo que uno podría esperar, porque no por nada, digamos, están circulando filtraciones de conversaciones privadas. Entonces, ¿es cierto que hay una operación? Sí. Uno no va a andar sindicando con nombre y apellido, pero que aquí hay gente interesada en poder cuestionar la figura de Carol Cariola es evidente. Dado los antecedentes que han surgido de la investigación, no la parte de la filtración, que hay una polémica, no en cuanto al allanamiento, que también hubo otra polémica y otra discusión. En el fondo, en los dichos de Carol Cariola, en la conversación con R.C. Hastler, pidiéndole una reunión con una persona que le había ayudado en sus campañas, pidiendo favores para amistades o cercanías sociales que tenga Carol Cariola, ¿eso en sí no representa al menos la necesidad de investigar, o usted cree que eso es parte también de una campaña? Pero es que, mire, Matías, acá lo primero que hay que decir es que no solamente es una opinión, con hechos concretos. Aquí no hay una diputada de la República que se le rompiera el celular o que lo rompiera a su hijo chico, para que seamos bien claros. Esas cosas han pasado. Esas cosas han pasado. Acá no. Acá lo que ha habido es total contribución. Toda la información que se requirió, incluso a horas del parto, ahí está. La diligencia del Ministerio Público, querían los aparatos electrónicos están. Entonces, pero el fondo, decir que no hay... Sí, pero por eso... que pida favores para alguien que lo ayudó en su campaña, a una correligionaria que está en una municipalidad, o que ahora sabemos también que pida cargos, que le dé cargos o que le dé trabajo a alguien que estaba en su equipo. ¿Es razonable? ¿Es lo que el Partido Comunista espera de sus autoridades? Es razonable que se investigue. No tenemos, por eso lo estoy diciendo. Nosotros no vamos a hacer juicios hoy día sobre una situación que se está investigando. Si usted me dice que aquí había una relación jerárquica, donde había una imposición, no, aquí había un diálogo de personas, pares, dicho sea de paso, electas por autoridad pública, y en el caso de el tema de la patente de alcohol, rechazada incluso con el voto de la alcaldesa. Entonces, por eso le digo, acá hay una investigación en curso, ningún problema. Hacer a partir de eso afirmaciones y juicios, a nosotros nos parece que no corresponde, porque por algo está la investigación. Díganme, aquí ha habido falta de disposición de la diputada Carol Cariola. Ella no ha querido contribuir. Ni un problema, eso sí abordémoslo. Pero lo cierto es que en ninguno de los casos que han involucrado al Partido Comunista, eso ha sido así. Toda la contribución y la transparencia. Y a mí me parece que eso, como primer antecedente, en el marco de una investigación es clave. Porque si usted quiere que no lo investiguen, usted se blinda. Pero no es como el usted se blinda. Pero no es como el desde si están realizando una investigación a una persona, además, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, o sea, la tercera autoridad del país. Por eso es como vuelvo lo a mínimo decir, que uno podría esperar que... Por eso vuelvo a decir, ojalá fuera siempre así. No siempre lo es, y por eso no deja de ser un valor. Jimena Rincón. Mira, yo creo que... ¿Cuál es, a su juicio, volviendo a la pregunta inicial, a la pregunta original, si debiera renunciar Carol Cariola, de nuevo, pensando en todo lo que se ha sabido, pero también en que en 2 semanas más hay cambio de mesa? Ustedes lo dijeron muy bien, esto no nos vamos a meter en el tema si fue oportuno o no oportuno el momento, la filtración de chats que son más bien de índole personal. Yo creo que el problema hoy día de la política, y que se viene arrastrando hace mucho tiempo, es que no somos capaces de separar. Y de uno y otro lado, cuando estas cosas le pasa a alguno de los nuestros, empezamos a adornar y justificar. Aquí no hay campaña de nada, hay un hecho real y objetivo donde una persona le pide un favor a otra que tiene una relación política estrecha para que reciba a alguien que no es cualquiera, sino que alguien con el que tiene además un vínculo que después se sabe más qué tipo de vínculo es. Y yo creo que el problema de la política es ese, que no es capaz de tener una línea conductora, sea quien sea. Y aquí hay un hecho que está siendo investigado, que involucra a la presidenta de uno de los poderes del Estado y que por transparencia, por cuidar la institucionalidad, lo que debió haber hecho ella es decir, ¿saben qué? Yo me hago un lado, así como su primera declaración fue yo pongo toda a disposición para que se investigue, que después trató de que no fuera así. ¿Para qué? Para cuidar la institucionalidad, para cuidarse ella misma. Y creo que es simbólico que deje el cargo, sí,
pero simbólico en el sentido amplio y bueno de la palabra, para poder hacer una buena investigación y para cuidar a la institución. Si no se entiende eso, si empezamos a justificarlo con que el otro destruyó el celular, con que aquí... La verdad es que vamos o sea, usted dice que ensuciando Bárbara Figueroa lo que está haciendo es justificar. Yo creo que justificar a yo entiendo a Carol Cariola. Bárbara, con la que además nos ha tocado trabajar tantas veces, respecto de tratar de cuidar a la persona, pero esa persona tiene un cargo y ese cargo es uno de los más importantes del país y está siendo investigada y para cuidar a la institución, si ella además no tiene nada que temer, que es lo que dijo en su primera declaración, bueno, deje el cargo, dejemos de hacer de esto un show, cuando lo importante es que se despeje si hay o no un delito, si está o no involucrada la presidenta de la Cámara. Juan Grave, senador Ancona, y le damos la palabra inmediatamente a Gael. ¿Encuentra usted lo que se está investigando y lo que hemos sabido a través de las conversaciones, digamos? Mira, cuando miro otros hechos, me parece gravísimo que en Chile no nos demos cuenta que la corrupción se está instalando. Yo en dos entrevistas he hablado de un caso bien complejo de edificios en Estación Central que no se han recibido, 3 de 50. Todos los otros se recibieron. 4 resoluciones de la Contraloría diciendo que está todo impecable y el empresario, el abogado dijeron que fueron sujetos de coima. Esto está en la Fiscalía. Lo he dicho y parece que las vacas volaran y fuera natural. Nadie se impacta. Eso es lo que está pasando en Chile. Ya, pero ¿por qué lo compara el equivalente no lo comparo, al caso no es de equivalente. Carol Cariola? No es equivalente. Ya. Lo que estoy diciendo es que se nos meten, insisto, esto hay que investigarlo, yo no sé si es cierto o no es cierto lo de la presidenta de la Cámara de Diputados, hasta ahora es una investigación y tendrá que despejarse, pero tendemos a minimizar estos hechos y no entender que el tráfico de influencia, la coima, la corrupción es algo que se ha ido instalando y por eso es tan importante que con un hecho como este, la propia presidenta de la Cámara diga, ¿saben qué? Yo me hago un lado, investiguen y resuelvan. ¿Por qué? Porque no tengo nada que temer. Está imputada Carol Cariola hoy día. Usted como diputada, ¿no siente que le generaría más libertad a la investigación el que ella dé un paso al costado libremente para que se haga toda la investigación? ¿O usted cree también, Gael, que hay una campaña dirigida maliciosamente en contra de la diputada Cariola? Sí, es difícil creer que no sea así, porque la verdad es que, para ser franca, la diputada Cariola en este momento está en postnatal. O sea, en términos prácticos, ella no está dirigiendo la mesa de la Cámara. Está como cualquier mujer, ¿cierto? Dentro de este proceso, está ejerciendo un derecho de vínculo, ¿cierto?, con el recién nacido su hijo. Entonces, en ese sentido, en términos de efectos prácticos, no tiene ninguno. Es más, todos sabemos, y esto es parte además de lo conversado en la Cámara, que va a venir un nuevo proceso de elección de la presidencia de la Cámara. Y eso va a ser en 2 semanas más. Dentro de esa semana, tú bien decías, ¿cierto?, que viene una semana distrital. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es simplemente hacer un punto político. Y es más, yo creo que en esta situación en donde hay una investigación, por cierto, la justicia tiene que hacer su trabajo, pero no puedo dejar de decir que me preocupa mucho el rol de Fiscalía en esta materia. ¿En qué sentido? Porque Por la filtración. la filtración tiene una connotación política. Uno podría pensar que hay una operación política al tratar de lo que se filtra poner y de lo que no. del contenido que se filtra, porque hay una intención, ¿cierto?, de dejar a la diputada Cariola contra el presidente de la República. El presidente, de manera, me parece bien políticamente, sale de manera rápida para poder dejar y despejar eso rápidamente, pero de todas formas, ¿cuál es la intencionalidad de quienes son parte de la investigación, de quienes tienen acceso a esta carpeta, de filtrar esta parte, cometiendo un delito, por cierto, porque las filtraciones, cuando estamos hablando de una carpeta investigativa, están sancionadas? Justificadamente le preocupa a usted como una autoridad de la República en que se esté filtrando información desde alguna parte de algo que tiene la Fiscalía y los intervinientes. Es razonable, ¿quién podría decir lo contrario? ¿Le preocupa también que nos enteremos de que hay una diputada de la República que pide favores para personas que la han ayudado en sus campañas? O sea, creo que eso es parte de la investigación. ¿Pero le preocupa? O sea, me parece que primero se tiene que despejar. Yo no podría hacer un juicio, ¿Le ¿cierto?, preocuparía en teoría de que fuese así, que tuviéramos tuviéramos diputadas que estén pidiendo favores para gente de su equipo o para gente que le haya financiado sus campañas? Hablemos en abstracto, porque eso se está investigando. ¿Sería preocupante, sería grave que eso fuese verdad?
O sea, en la medida que se vulnera la ley, siempre que se vulnera la ley, obviamente que deben haber sanciones. ¿Y si se comprueba no lo debería que suceder. se leyó en esos chats? Ahora, ¿sería una vulneración de la ley? Lo que pasa es que también quiero marcar este punto respecto a la filtración, porque uno espera que la justicia haga su trabajo con total imparcialidad, pero cuando hay operaciones políticas de por medio, también es cuestionable y por lo menos quita un poquito la confianza, da o deja que pensar, ¿qué está sucediendo acá? ¿Quienes están haciendo el trabajo de investigación tienen un objeto político al respecto? Lo cual me parecería peligroso. Es que la filtración me da a pensar eso. Porque la filtración, el contenido de la filtración tenía un propósito. ¿Y qué le dan para pensar los contenidos? Me da mucha desconfianza. ¿Y qué le dan para pensar los contenidos de los chats? Ahora, además porque quería incluso agregarle otro tema más, que también me preocupa. El alcalde Desbordes hace una declaración en una entrevista señalando que tuvo acceso a la carpeta investigativa por parte del fiscal Cooper. De esta carpeta investigativa estamos hablando. Efectivamente, el alcalde Desbordes presentó una querella y por lo tanto es interviniente. Pero dentro del contenido de la querella, y así lo señala un comunicado de la exalcaldesa Irací, contempla información que es de la carpeta investigativa que él no debería haber tenido acceso. Tanto el alcalde Desbordes, pero también la Fiscalía tienen que aclarar esta situación. Pero el alcalde Desbordes dijo ayer que él no conocía esta información. Eso es lo que dijo. Pero es parte de la querella, información que él no debería haber tenido o no podría haber accedido. Que esta parte de la información no la conocía. Eso es lo que dijo, que él esta parte de la información no la conocía y que por lo tanto no podría haber filtrado porque se le estaba alguien dijo que era sospechoso de que él había filtrado. Respecto a esta filtración no lo sé, también quizá hay que aclararlo, pero respecto al contenido de la querella, cuando estamos hablando de una carpeta investigativa que es secreto, al menos algunos de los aspectos, él no debiera haber tenido acceso a esa parte de la investigación, y eso es muy grave. Jimena Osandón, quiero sumarle una cosa acerca de la filtración. Sí. ¿Usted cree que es de interés público lo que esta conversación de la que estamos hablando, que es la conversación dentro de todas las conversaciones entre Iracy Hasler y la diputada Cariola, sobre, por ejemplo, el presidente, donde se refiere en duros términos al presidente, a Camila Vallejo y al ex jefe de gabinete? Depende de lo que definamos interés público o a quién le interesa, porque efectivamente desvía el foco. Hoy día está todo el mundo más pendiente de la conversación, de lo que dijo el presidente de la República, si le pidió perdón, si no le pidió perdón, que de lo que realmente interesa hoy día lo que está investigando la Fiscalía. Ahora yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que este tema de las filtraciones es un tema que tiene que parar, o sea, no puede seguir, pero también critiquemos, recordemos que nadie, al menos del oficialismo, dijo ni una letra cuando se supieron filtraciones, por ejemplo, de las conversaciones del fiscal nacional y Evelyn Matei. Entonces nadie rasgó vestidura en ese minuto. Entonces yo creo que efectivamente algo que tenemos que controlar, te lo digo también. O sea, usted dice que se quejan cuando la filtración afecta a alguien del sector. Es que lo que pasa, claro, Pero eso la gente lo ve y lo critica de la política en general, como si la política fuese una cosa entre políticos y no al servicio de una ciudadanía. Exacto, entonces o las criticamos para todos lados o no las criticamos para todos lados. Pero yo creo que tenemos que avanzar. Disculpe, en eso están todos de acuerdo que filtraciones aquí o allá, los que se enardecen son a los afectados, para ambos casos, voy a poner A y B, para no poner derecha o izquierda. Y que eso les resta credibilidad a la preocupación que muchas veces tienen, porque me afectó a mí, pero si le afecta a la Connie, que se las arregle la Connie. Ahí hay una falta, ahí puede generarse una falta de credibilidad importante en las instituciones. Me gustaría que sobre ese particular... Eso es lo que yo quería decir. O sea, en el fondo, todo esto, la situación completa, en el fondo, nos pega a nosotros como corporación muy fuerte, porque efectivamente está la presunción de inocencia, pero yo quiero hacer un acto de fe que Fiscalía no va a hacer un allanamiento a la tercera persona más importante del país por una simple filtración de este tipo. Yo me imagino que algo más tendrán o algo más importante tendrán que investigar, y con estas cosas vamos desviando el foco. Pero yo también quiero recalcar que cuando tuvimos el problema con el caso convenio, Cata Pérez renunció, incluso era la vicepresidenta, y antes de ella fue Bianchi, que también no estuvo dispuesto a que esto enlodara a la institución, a la corporación completa, porque si no, si ella hubiera renunciado, no estaríamos hablando de este tema. O sea, ya tuvimos hace poco tiempo una situación similar, y las reacciones de Cata Pérez y de Bianchi, que eran los dos vicepresidentes, ellos mismos renunciaron solos y el tema
pasó viola. Entonces yo creo que aquí, yo estoy seguro que Carol Cariola tiene un gran afecto por la corporación, insisto, lo hizo muy bien como presidenta, pero yo creo que sería bastante más loable de parte de ella que efectivamente, aunque quede poco tiempo, sin la presión tal vez de una censura nueva, ella dejara su cargo. Porque Al no hacerlo, ¿le está haciendo daño a su juicio a la Cámara? Estamos conversando de esto y en el fondo yo creo que ya estamos suficientemente desprestigiados como para tener una persona que esté presidiendo la Cámara, la cual no está ejerciendo, pero que a la vez es imputada. Siempre hay una presunción de inocencia, pero yo me imagino que Fiscalía tendrá antecedentes que no se han filtrado porque no cualquier institución va y allana la casa de la tercera. Además con autorización de un tribunal. Y con la en este autorización caso, del no es tribunal, solo la Fiscalía. la casa es la tercera persona más importante del país, ¿no? No es mi casa, es la de la persona más importante. Bárbara, ¿cuánto afecta la credibilidad el que aleguemos solamente cuando nos afecta a nosotros una filtración o una eventual o una ilegalidad, que es que se filtren datos de una fiscalía? De una investigación reservada. Yo creo Claro. que acá, o sea, yo insisto, yo no me voy a pronunciar respecto al tema de las filtraciones porque efectivamente eso no es lo de fondo. Si acá el problema es que se supone y se da por Pero sentado... usted ha dicho que aquí hay una... Hay una operación política. La operación política, es yo no la estoy fil- suponiendo que parta, no podría suponer, espero que no sea así, desde la Fiscalía, el Ministerio Público o la PDI, digamos que son los tres entes que, o digamos instituciones, el Ministerio Público y la PDI que tuvieron acceso, digamos, a los aparatos electrónicos de quienes se ha filtrado la información. Entonces yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que a partir de aquello se parte de un supuesto que yo no puedo compartir. ¿Cuál es? Y es que acá, por el solo hecho de ser una autoridad, una de dos, por ser presidenta de la Cámara, o eso implica que puede obstruir la investigación y por lo tanto es bueno que dé un paso al costado, porque si no, no hay imparcialidad de la ley y yo digo, no es así. O sea, el hecho de que se contribuya en la investigación es lo más importante. Si eso no ocurriese, sobre pretexto de que soy parlamentaria, sobre pretexto de que soy la presidenta de la Cámara y por lo tanto en función de aquello impido, obstaculizo, evito que puedan haber total contribución, cooperación, transparencia, perfecto. Ese no es el caso y por eso no me parece y no nos parece que se justifique su renuncia. Entonces, ahora, me pueden decir, sí, por imagen. Yo quiero decir que para que la imagen del... Bueno, lo digo desde fuera, con mucho respeto, yo no soy parlamentaria, por lo tanto, no quiero tampoco hacer juicios que no me corresponden, pero si queremos que el respeto a la institución y que la institucionalidad funcione y que volvamos a tener legitimidad, creo que por lejos no pasa solo por renuncias a un cargo dentro de la institución. Por eso creo que justo cuando nuestro partido anuncia que Carol Cariola va a ser candidata a diputada, o sea, candidata a senadora, todo este debate se haya abierto, evidentemente que llama sospecha. Por eso digo, no es un problema solo de que no, es como todo esto se va desenvolviendo. Eso es lo que nosotros decimos, es absolutamente cuestionable, porque insisto, y vuelvo a repetir, porque en esta cuestión no es baladí decir que aquí ha habido transparencia, cooperación y Bárbara, déjeme hacerle solo una pregunta acerca de lo que hemos leído de las filtraciones. ¿No les preocupa o no es difícil para el Partido Comunista que después de leer esas conversaciones a uno le queda la sensación de una incomodidad horrible de parte del partido con el gobierno? No, yo insisto, sobre conversaciones privadas, si yo digo que no me parece, malamente me puedo referir, porque si no yo misma estoy actuando, digamos, sin coherencia. Lo que sí me parece grave es que hoy día, efectivamente, yo comparto con Jimena Osandón. Hoy día tenemos que estar hablando de esto porque está en los medios. Yo no quisiera también poder hablar de cuánto realmente se definió, porque acá se dice, mira, acá hay un tema de acciones para favorecer a un empresario chino, pero la propia alcaldesa dio cuenta de que eso se había rechazado por unanimidad. No obstante, sí, no, pero no tuvo el voto de ella. Y es el documento público que está en transparencia. Lo difundió la propia presidenta, o sea, la propia alcaldesa en su minuto, digamos, que no tenía el punto. Lo que sí, y perdón Matías, pero sí en esto quiero ser enfática. Yo comparto que aquí tenemos que tener el mismo estándar, pero yo vuelvo a insistir, aquí no hemos tenido el mismo estándar cuando se ha tratado de Chadwick, donde se definieron ministros de la Corte Suprema, se definieron salas de la Corte para dar fallos a favor. Si alguien a mí me dice, no puedes jugar a la política del empate, pero me va a decir que eso no tiene un nivel de gravedad superior respecto de la institucionalidad,
yo quiero decir que entonces sí tenemos doble estándar. Claro, lo que pasa y es eso que yo él no no lo veo estaba- con el no mismo... estaba en un Sí, cargo, pero yo pero- no lo veo... Sí, pero cuando lo hizo, estaba en el cargo. Estaba en el cargo. Estaba en el cargo. Oye, Era a ver, ministro. Jimena Rincón. Mira, a mí me preocupa que se insista en instalar cosas que no se han dicho. Aquí nadie ha dicho que tiene que renunciar porque puede afectar la imparcialidad. La verdad es que yo al menos no lo he dicho, no lo he leído, creo que tiene que ver con cuidar la institucionalidad, que es algo distinto. Y efectivamente el que hoy día, y insisto, olvidémonos del nombre de la persona, cualquiera sea la que ocupe el cargo. No lo olvidan. No. Estoy Si lo tratando, olvidaran, si Bárbara, tuviéramos esa imparcialidad, Bárbara, sería estoy muy hablando favorable. yo, no estoy hablando el resto. ¿Qué es lo que estoy yo sosteniendo? Independiente de quién sea la persona a la que le podemos tener afecto, cariño, en fin, da lo mismo. Pensemos en la institucionalidad. ¿Qué es lo que mira la ciudadanía desde fuera? La ciudadanía mira desde fuera que cuando tocan a uno de los míos, yo busco todo tipo de argumentos para defenderlo. Como por ejemplo, que alguien diga que es bueno que salga para guardar la imparcialidad. No, si esto no tiene que ver con imparcialidad, tiene que ver con que es la segunda o tercera autoridad más importante de la República, que está acusada. No estamos sosteniendo está que sea acusada. cierto. Está siendo Imputada. investigada. Está siendo desde fuera, digo yo. Me gusta Está ese en término. condiciones de Está siendo imputada. Está siendo investigada investigada. respecto de posibles delitos. Y cuando eso ocurre, lo lógico es decir, ¿saben qué? Yo no tengo ningún temor a nada, pero tengo que cuidar la institucionalidad, así que yo me salgo de esto. Más encima está con postnatal, o sea, ni siquiera está ejerciendo el cargo. Es más, no se necesitaba ni siquiera su voto para rechazar la censura el otro día y ella fue. Y no me voy a meter en eso, es decisión de cada uno de nosotros. Entonces, cuidemos la institucionalidad, porque desde fuera se ve mal, se ve pésimo. ¿Y qué es lo que se ve? Ahí están los políticos defendiéndose, ahí están los políticos tratando de que no se investigue. Y eso es malo. Es el que punto. para que no se Vamos a ir a yo otro- vuelvo a insistir, Ya. para que aquí no se quiera y vuelvo a insistir, No, lo que no dice estoy- Jimena Rincón, la senadora, Estoy hablando de lo que te mucho dicen en da la cuenta, calle, sí, Bárbara. pero por lo mismo, porque nosotros somos políticos, tenemos que aprender también a dar señales claras. Y si las aquí a señales mí me claras es dicen, que si está aquí siendo a mí me dicen investigada, que a tiene mí que me salir. dicen que por solo ser investigada tiene que salir, yo digo, ahí la propia política se hace un flaco favor. Acá el debate es, ¿hay obstrucción a la No, aquí el justicia debate producto de estar en el cargo? Si alguien parte, y yo digo, no Bueno, es que lo la estén ministra diciendo, Toa pero tenía la ese premisa, criterio, ¿no? pero la Y premisa, nadie se puso la en contra de premisa, ese lado. la premisa es que Gael. no está contribuyendo a la investigación y eso No. yo al menos no, lo Vamos- puedo no, aceptar. vamos a hablar de otro no es tema. eso. Lo No, que hemos hemos dicho es cambiemos que un poco la el tema, en institucionalidad- virtud del tiempo que Otra queda. de las Dicho claves eso, de la gracias. semana. Solo decir, a mí me parece que respecto a la visión del Congreso quedamos peor perdiendo el tiempo Obvio, en censura, pues. en acusaciones Exactamente. constitucionales, Obvio. pero que las Pero presentan si ustedes, eso es lo porque que nos no, tenemos que hacer cargo de yo no he nosotros, presentado puede ninguna ser. censura. No, bueno, el sector de Tampoco Jimena. la presentó- No, la si presentó están, Camilo de la Ito. están Hay que- evaluando aquí la derecha presentarla hubiera y las ido- acusaciones constitucionales. Otra de las claves de la Estamos discutiendo semana algo ha que no sido tiene para qué defenderse. otra de las claves de la semana ha sido la pena de muerte. Esto a raíz del horrendo y dramático asesinato de un matrimonio en Granero. Aparece la candidata presidencial Evelyn Matei diciendo que habría que reabrir la conversación o abrir una conversación para poder ver si se vuelve o si restablece en algunos casos la pena de muerte. Gael Jomans, Sí, bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo, creo que hay es un cinco- retroceso. solo le agrego que en las últimas 12 horas han habido 5 homicidios en nuestro país. No, está bien. Mira, yo obviamente que estoy preocupada de la situación de seguridad, el gobierno también tiene una agenda al respecto, pero pretender retroceder en discusiones que ya hemos dado me parece complejo. Me parece complejo sobre todo por lo que supuestamente quiere representar Evelyn Matei, que es una visión supuestamente más moderada de la derecha, pero lo que estoy viendo es que si José Antonio Kast se ve menos radical que Evelyn Matei en esta discusión, se cae en el fondo la apariencia que quiere dar al respecto. Y lo digo además porque me llama la atención, ¿cierto?, que en este caso Evelyn Matei trate de levantar
esto además de manera irresponsable, porque es una idea que ni siquiera está dentro de su programa, no la ha trabajado, no es una propuesta en materia de seguridad. Y también me trae a colación su dicho, ¿cierto?, que le decía también al resto de los candidatos en su momento alcaldes: prometan en seguridad, que es lo que más genera adhesión. No, con la seguridad no se juega, no podemos generar expectativas, tenemos que llegar con soluciones. Jimena Osandón, ¿usted se sorprendió con... o esto fue conversado con el partido, por ejemplo? Ahora, Porque disculpe, No, es difícil no. sorprenderse, disculpe Jimena, porque Ya. los hechos indican que ella como senadora en 2001 Votó en contra. contra de A derogar. mí por eso que eso no me No, sí, pero sorprende. pero yo me imagino que cuando alguien sale con una propuesta de Sí, restablecer una discusión sobre un tema que está Ya. súper zanjado, que habría que salirse del Pacto San José, etcétera, ¿lo conversaron con el partido, con su A ver. partido Renovación Nacional, que es No. uno de los partidos que la tiene proclamada como candidata? Mira, ¿O se primero salió del que todo, libreto, Evelyn Matei? No, yo creo que eso, a ver, lo que pasa es que esto fue producto de una pregunta. O sea, no es que ella dijo voy a, porque yo fui a sus ejes programáticos y nunca se habló de la pena de muerte, sino que fue producto de una pregunta que la representa a ella, dado lo consecuente que ha sido en esa materia, y ella por eso dice abramos el debate. Pero yo tengo una mala noticia, que yo creo que si hoy día hiciéramos un plebiscito, lamentablemente la mayoría de la ciudadanía está con eso, porque tiene la idea errónea de que la pena de muerte soluciona muchos problemas. O sea, yo creo que la ciudadanía hoy día está bastante en conexión con eso, lo cual es lamentable, porque si ya llegamos a eso, ¿qué va a pasar en esta campaña con las propuestas, sobre todo por el tema de la delincuencia, que es el problema 1, 2, 3 y 4? Ahora, no vamos a entrar que tenemos tratados internacionales, que es un tema que ya se habló en Chile, que se tendría que trabajar al interior de Chile, vamos. Pero yo les quiero contar que nosotros propusimos, desde la bancada de Renovación Nacional, un proyecto de ley donde se hacía penas efectivas, o sea, la cadena perpetua eran por lo menos 50 años, donde la persona... Y no 40 como Y ese no día. 40, 50, pero además otra cosa, que no podía tener ningún beneficio hasta haber cumplido esos 50 años. Pero hoy ¿Quién día, lo votó en la contra? cadena Es perpetua, 40. la cadena perpetua son 40 40 años años. y no se puede tener ningún beneficio ante los 40. Este era 50 y todo el oficialismo y gobierno incluido lo votó en contra. Entonces yo creo que hoy día es importante que en el Parlamento toquemos el tema de nuevo, porque yo creo que es mucho más efectivo una cadena perpetua frente a una sociedad, que les voy a contar un poco mi experiencia muy reducida, que hoy día las personas que se meten en este ambiente delictual han perdido el sentido de la vida. O sea, viven la vida intensamente, no les importa ni su vida ni la vida del de frente. O sea, la pena de muerte, dice usted, no Les es da- un desincentivo No, les da lo mismo para porque ellos delinquir. tienen expectativas O sea, de vida muy cortas. Y el partido Renovación Nacional, porque usted es No, jefa yo de hablo- bancada, pero es jefa de bancada. Y también soy vicepresidenta del partido. Ya, entonces, Pero es no que están lo- pensando en nosotros no lo abrir hemos esta conversado, discusión. pero jamás ha sido un tema. Así Ya. que yo creo que fue motivo de la consecuencia de ella frente a una pregunta, y ella después llama a abrir el debate, y yo creo que tenemos que buscar vías por otro lado, porque para eso estamos un poco los políticos, también para no solo hacer eco de la pulsión de la ciudadanía, y también un poco ponerle racionalidad Pero en hoy ese día, sentido. como candidata- Pero hoy día la gente quiere militares en las calles, ojalá tanque en la plaza, quieren pena de muerte. La gente está desesperada con el tema de la delincuencia. Jimena Rincón, como candidata de su partido, y me imagino que va a disputar ahí un espacio dentro del entorno político en que se desenvuelve, ¿es un tema la pena de muerte? Mira, yo creo que cuando se llega a levantar este debate es porque no se ha hecho la pega y no hemos hecho la pega de control del delito. Entonces no la vamos a resolver gritando más fuerte o tratando de endurecer la mano. Creo que para quien pretenda gobernar se requiere cabeza fría, planificación, un entorno de diálogo que instale el tema de la seguridad desde la solución para evitar que hechos como el de Graneros o el de Ñuñoa o el de la niña, la pequeña que fue raptada, y así podríamos seguir enumerando casos, se vuelvan a repetir en nuestro país. Porque Ya, pero ¿a eso- usted le parece que la pena de muerte o sea, no nosotros- debiera abrirse la discusión? Chile la derogó en 2001, Sí. tal como tú lo señalas correctamente, se estableció, ¿no es cierto?, en su sustitución los 40 años de pena efectiva, y solo ahí recién se puede pensar en optar a una pena alternativa. No se derogó para los tiempos de guerra, tal como todos saben. Entonces creo que meternos en ese debate y con eso evitar el debate de la seguridad. Y, por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención que después de 2 años de haber presentado un proyecto de reforma constitucional
reponiendo el control fronterizo terrestre en manos del ejército, lo presentamos nosotros. Se aprobó en general la Comisión de Constitución y el gobierno nunca le ha querido poner urgencia. Entonces, pero hoy día el si no- ejército está a cargo no, de... está como medida de estado de frontera. excepción, ¿ya? Sí. No está como una medida permanente. Y cuando uno quiere efectivamente controlar el delito, crimen organizado, narcotráfico y un sinnúmero de situaciones que hoy día ya son normales en Chile, tiene que tener una serie de medidas, y nosotros como demócratas las venimos proponiendo hace 2 años, que se hagan cargo del tema de seguridad, pero no que reaccionen a la pena. El gobierno Porque cuando no se tú ha hecho reaccionas cargo, a la el pena... gobierno no se ha hecho cargo Bueno, con la es cantidad de cosa- leyes que han sido aprobadas. El 70% de las leyes que se han aprobado son o mensajes presidenciales anteriores o mociones parlamentarias. Pero- y se ha visto obligado, producto de, ojo, el fast track legislativo que hemos puesto y presionado porque se ponga encima de la mesa. Esto no estaba como prioridad. Ya, en pero, el programa de fue gobierno. consensuado en su minuto Sí, con la porque ministra Toa, que es la presionamos ministra desde del el- Interior de este gobierno. Porque presionamos desde la oposición, Connie. Si no, no sería... Bárbara, ¿partidaria de la pena de muerte o que siquiera de abrir esa discusión o no? Yo creo que como uno podría decir, como un provocador al debate, lo bueno es que nos vuelve a instalar la necesidad de que este debate lo hagamos con contornos, como decía Jimeno Sandón. Es decir, el contorno es, no podemos suponer que medidas de este calibre, o por ejemplo, que la ciudadanía se arme, sean la respuesta a la seguridad, al avance de la delincuencia y la manera de combatir el crimen organizado. En ese sentido, ponen la atención de volver a hablar del debate de fondo. En materia de crimen organizado, nosotros somos, y hemos sido muy claros, levantamiento del secreto bancario. Aquí hay que perseguir la ruta del dinero, porque eso es lo que está en el fondo. Si aquí nadie va a ir a inmolarse solo porque, mira, porque queremos meter la droga nomás. No, acá hay una cuestión que tiene que ver con recursos, con dinero, con la posibilidad de enriquecerse a costa del flagelo de la población. Entonces, levantamiento del secreto bancario, eso es efectivo, eso es necesario para que entonces podamos combatir el tema del Ahora, fondo, cuando un el rol tribunal- del Cuando Estado. un tribunal lo solicita por Hoy día razones, sí. Sí, justificadas, sí. o sea, hoy día no es un No es impedimento que no exista, para efectivamente, investigar. no Hoy es día que no existe. exista, Se levanta. pero hoy día el debate sobre el levantamiento del secreto bancario en el marco de esta cuestión más de fondo, a nosotros nos parece que no es incorrecto. Porque lo otro es decir, ¿sabe qué más? Pero es la Discutamos solución, esto. pero es la solución. No, es que por eso, uno podría decir, ahí hay una hebra fundamental y que está en debate. Bueno, de hecho, lo están legislando, no es que sea un tema que no está ni siquiera en agenda. Rol del Estado en la seguridad. Claro, uno podría decir, no, mira, que la gente esté más segura, se enreje o tenga armas o no sé qué. Sí, pero uno tiene la duda de si esa es realmente la demanda. La demanda pareciera ser un Estado que efectivamente sea más eficiente a la hora de ¿Ha garantizarle... fracasado el Estado en garantizarle la seguridad a las personas? Yo creo que- Por algo, la discusión es si hay que armarse, si es que, o sea, Sí, pero eso quiere decir que entonces lo que la ciudadanía está esperando es salvarse por sí misma nomás. es defenderse de alguna manera. Claro, por eso lo digo. Si no me pero lo, ahí, si no me pero lo hay una garantiza el respuesta. Estado, me lo tengo que garantizar yo. Esa Pero, es la, pero esa la, es respuesta, la respuesta ahí entonces es, o la demanda sigue siendo, que el Estado sea más eficiente, efectivo, más rápido para combatirlo. Y eso necesita políticas integrales. Y el Ministerio de Seguridad, evidentemente uno esperaría, y no me cabe ninguna duda que así va a ser, es un instrumento que va a permitir una mirada más integral. Y por eso saludable que ya no solamente se haya legislado, sino que hoy día se empieza a avanzar en él. Y por otro lado, robustecer el diálogo. Y yo creo que fue muy importante la reunión con los alcaldes y alcaldesas. Porque ahí hay una relación que muchas veces es como de islas, ¿no? Bueno, yo hago lo que puedo en materia de lo que puedo con los recursos que tengo y entonces ese diálogo más fluido es fundamental Muchos porque la alcaldes están recuperación de pidiendo- espacios públicos, la disputa de los territorios, finalmente también la están viviendo alcaldes Muchos y alcaldes alcaldesas, están pidiendo de todos los sectores tener más Por eso. atribuciones, más recursos. que es parte de la utilizar- normativa que se está legislando y que entiendo además se le pone urgencia a partir de la reunión Sí, que pero- hubo con ellos. Sí, pero Entonces, es creo una que ahí Jimena hay Gael. medidas Sí, que están sí, cruzando Gael. y que uno no pudiera sino decir van en el camino correcto. Jimena, No solo que hay reuniones. Recordemos que cuando murieron 15 personas, ¿se acuerda? En un Fin fin de semana. semana, nos llamó La Moneda, reuniones, la foto, todo el cuento. Mira, el martes los llamamos para que continuemos la conversación, háganos las propuestas. Nosotros, al menos desde la bancada nuestra, mandamos una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas pudieran apoyar, solo apoyar a las fuerzas policiales en caso de cuando tenía que hacer allanamiento, una cosa que me parece como de toda lógica, ¿no? De hecho, pedía por la gente. Cuando tú vas abajo de Mena te dice, estamos llenos de armas.
¿ah? Todos los vecinos tienen armas y lamentablemente se ocupan de mala forma. Entonces, yo creo que más reuniones, lo que necesitamos más eficiencia. Y yo espero que mi sector, independiente que vayamos 3, 4, 5, 10 candidatos a la primera papeleta, porque ya a esta altura todos los días aparece uno, tengamos al menos un proyecto hecho y elaborado por todos en conjunto para que el que salga lo ejecute. Porque esta cuestión no es que en el que sale con la pistola, después otro que sale con una bazooka, el otro sale con una metralleta. No, tenemos que tener de una vez por todas, porque yo quedé muy preocupada, tuve unas reuniones con vecinos y los dirigentes vecinales, que muchos de ellos tienen edad, no quieren ser reemplazados por nadie porque nadie quiere reemplazarlo. Y ellos tienen miedo de seguir dirigiendo sus juntas de vecinos porque están todos amenazados por el narco de la esquina. Exacto. Entonces, oye, que se acabaron las balaceras en tal sector de no sé dónde. Se pacificó. No, lo que pasa es que una banda ya le ganó a la otra. Control territorial. Y armarse, ¿a usted no le parece? O sea, yo personalmente, opción? yo te digo una cosa, yo personalmente más de alguna vez he pensado que, o sea, yo tengo un racket de tenis, que viejo, para pegarle si alguien me llega a asaltar. Pero a esta altura, claramente, lo que vimos en Granero, en una conversación que yo creo que difícilmente esa familia se va a olvidar cuando le dice la carabinera, lamentablemente, ¿y por qué lo están baleando? ¿Vieron la conversación, no? Y que tú le ibas a preguntar, señor, espéreme, a ver, dígame, ¿por qué me está baleando? Bueno, en la discusión de la RUF venía algo como por esa línea, entonces, ¿no? Y otros proyectos de ley que son súper importantes, y por eso hay que dejar un poco la ideología de lado. Nosotros hemos presentado muchas veces un proyecto de ley que nunca pudo estar en el fast track, que declara como delito entrar de forma irregular al país. Cualquier persona que entre por la ventana a tu casa está cometiendo un delito. Gael Llomas. Sí, mira, hay cosas que todavía faltan por avanzar, sin duda, pero se han hecho algunas otras y yo creo que también es bueno reconocer. En este caso, desde el Ministerio, bueno, primero, la posibilidad de contar con un Ministerio de Seguridad, un proyecto de ley que sale del Congreso con un amplio acuerdo, pero también hubo votos en contra. La mitad de la bancada de Chile Vamos, poco menos, votaron en contra. Entonces, eso no se explica, entendiendo que una institucionalidad fuerte también nos permite avanzar. Por otro lado, cuando hablamos de la Ley de Inteligencia Económica, que lleva 2 años o algo así en el Senado, o sea, hay que ponerse las pilas, hay que trabajar en este sentido. Y el levantamiento del secreto bancario para perseguir a las bandas de narcotraficantes sí sirve. Y efectivamente se puede hacer por vía judicial, pero acá estamos habilitando una vía administrativa que permita más rápidamente a las instituciones que se tienen que hacer cargo también de entregar elementos de investigación, poder actuar, poder trabajar. También quiero poner el proyecto de ley que estábamos hablando, ¿cierto? De poder, desde que las alcaldías puedan contar con mayores implementos. Ese es el proyecto de seguridad municipal, que nosotros lo sacamos de la Cámara de Diputados. Fue difícil la discusión, lógicamente tenemos visiones quizás distintas respecto a los implementos, pero hay que sacarlo ya. Ese proyecto tiene además financiamiento para que puedan contar y de hecho la institucionalidad que le permitiría, por ejemplo, a las alcaldías poder contar con una dirección, con un departamento de seguridad municipal cuando los consejos municipales voten en contra. La fallida hay que sacarla venta, del Senado. compra de la casa de Salvador Allende. Nos quedan pocos minutos, pero pasemos por aquí porque sigue complicando al Ejecutivo. Ya salieron 2 ministras y ahora se le hace esta invitación al presidente Gabriel Boric para declarar. Bárbara Figueroa, ¿cuánto ha complicado o está complicando a su juicio al gobierno esto que ya no pasó, pero no se acaba, no se termina? Claro, no se acaba, eso sí, Sí. pero es una materia que evidentemente hoy día nadie podría suponer que sin ser relevante y con todos los antecedentes sobre la mesa y con todas las investigaciones y el trabajo que se está haciendo respecto del procedimiento, de cómo ocurrió, qué es lo que pasó, evidentemente hoy día, frente a un hecho que ya no se va a concretar, pareciera ser que lo saludable es que sigamos hablando de otros temas, no que eso no pueda seguir cursando en sus ritmos, con el rigor que requiere todas las investigaciones y las aclaraciones. Pero pareciera ser que hoy día ya necesitamos también... ¿A usted no le parece relevante? ¿Usted no le parece relevante? Es que decir que no es relevante es como suponer que este tipo de cosas a uno no le importaran. Y sí, siempre nos importa que haya transparencia y claridad. Eso, que haya transparencia y claridad. Porque confiamos en la probidad. Porque somos probos. No es una cuestión que uno diga, no, mira, esta cuestión no nos pasa por el lado. No es en ese sentido. Es hacer todo lo que se tenga que hacer y no hay problema en aquello. El propio Ejecutivo lo ha señalado 100 veces respecto de todas las materias y el propio presidente de la República, pero en paralelo seguir relevando una agenda bien trascendental en un año electoral donde están los temas de seguridad sin duda
Pero también están los temas de crecimiento y generación de empleo que también están agobiando a los trabajadores y las trabajadoras y sus familias. Entonces, creo que ahí hay materias donde no es que lo otro no se pueda o no tenga ningún espacio en la agenda pública, pero es una materia sobre la cual ya ha habido un pronunciamiento. Entonces, extenderlo ad eternum pareciera ser que no es el camino. Mira, dos cosas. Uno, nos emplazan a que se aprueben temas en el Senado y solo decir que en materia de seguridad se opuso mucha gente de las bancadas de gobierno a la intercepción de comunicaciones telefónicas en medio de investigaciones. ¿Por qué? Porque se violaba la privacidad. Eso es ley de inteligencia, el proyecto de ley de exactamente, inteligencia. y fue un duro debate. Mano dura en las cárceles, proyecto presentado también por nosotros para segregar como lo hace Italia, porque siempre nos sacan a Bukele, Italia lo hace y eso es fundamental. Tenemos que tener mano dura para poder aislar al crimen organizado. No, gente del gobierno, lamentablemente. Y eso, y las bancadas no puedo señalar acá. No hemos discutido el proyecto de ley. No lo he visto ellos, pero es parte de un debate que hay que dar. ¿Por qué? Porque tenemos que separar los tipos de delincuentes. Segundo, sobre el tema de Casa de Allende. El buenismo nos está matando. Aquí, ¿por qué se fue la ministra Maya Fernández? Se fue porque había una situación que era insostenible. Y creo que en esto tenemos que tener una sola línea. Bárbara nos dice que toda la transparencia, toda la claridad, pero que no sigamos en ese debate porque a la gente le importan otras cosas. Efectivamente, a la ciudadanía le importan otras cosas, pero tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no hay transparencia, porque no se hacen las cosas respetando la ley y la Constitución, y porque cuando se trata de un amigo o una persona que conocemos, somos buenistas y no decimos que esto no correspondía y se violó la norma fundamental. Pero si eso y como ocurrió, estamos en ese dimes y diretes y sacamos siempre la discusión por la tangente, al final que ve la ciudadanía, ya están los políticos nuevamente arreglándose, cuidándose, tapando. ¿Por qué? Porque es un amigo. Y eso no es bueno. Ya, pero Bárbara dice, ya, pero si ya salió la ministra. No, Eso la es ministra ya salió, ya salieron dos ministras. Pero perdón, ¿Qué más? estamos O sea, con es que eso es lo que todo no un entiendo. proceso investigativo producto pero- de una situación que se vivió. Y no es que Pero no se toda la esconde transparencia, eso. digamos las cosas por su nombre, esto no se hizo bien, no Pero- correspondía y no puedo volver a repetir. Ya, nos Pero queda si un eso se minuto, ha dicho, Gael Llomas y eso se ha dicho, diputado entonces, Sandón. ¿por qué Gael. volvemos a insistir no en una agenda que no... O sea, solo decir, ya se ha dicho desde el gobierno, lo he dicho yo también, eso no correspondía, era una buena idea, se ejecutó mal y por lo mismo también ¿Y el hay una gobierno ya ha violación a la tomado ley y la Constitución? responsabilidades. Hay ¿Hay una responsabilidades ¿Se que violó ya... la ley y la Constitución? No, es que ahí hay interpretaciones también jurídicas al respecto. ese No, es el pero problema. es que Ese lo es tengo que justamente el decir, lo problema. tengo que decir porque si hay una violación jurídica, ¿quién tiene que determinar eso? Un tribunal. ¿y ¿Lo la tenemos que Constitución? determinar nosotros? ¿Y la No. Constitución? Lo que yo puedo decir políticamente no correspondía. Era una buena idea que se ejecutó ¿Y mal por qué no y se correspondía? tomaron la ¿Y por qué responsabilidad no política. Lo que se de hizo esto. mal es que haya habido una ministra y una senadora como dueñas de ese activo que se iba a vender en medio de un contrato, siendo que la Constitución lo prohíbe. ¿Eso es lo que se hizo mal? O sea, efectivamente, porque lo que está, y eso es lo que a mí me parece que no correspondía. O sea, cuando estamos hablando, en este caso, de dos autoridades y de un bien en donde ellas tenían cierta herencia, obviamente que tenía que buscarse otras figuras legales para poder proteger, en este caso, cierto, el marco de la ley. Ahora, sí tengo que decirlo porque hay interpretaciones jurídicas que son distintas de cuándo se entiende que se llevó a cabo la compraventa, si se inscribió la escritura pública o no. pero Y aquí huele- esa pero es una huele discusión mal. Se nos jurídica, acabó por el eso tiempo, digo se nos que hay acabó el dos tiempo. debates. Huele más. No, Jimena yo solo quiero Sandón, decir que senadora. Yo quiero solo decir que va a ser muy interesante lo que diga el presidente de la República, porque en el fondo él puso su mosca y yo me imagino que él, si bien no es abogado, pero es un licenciado y tiene que haber sabido de la violación a la Constitución. Yo solo Jimena quiero... Sandón, senadora Permítanos Jimena un Ramón, segundo, Bárbara Figueroa. en un tema de contingencia, qué relevante sería estar hablando de lo que va a ocurrir con los trabajadores y trabajadoras del retail, que por primera vez este año los estarían haciendo trabajar un Viernes Santo. Ese tipo de temas, a nosotros como partido, porque son de las trabajadoras y sus familias, también nos interesa mucho que Gracias, estén en el Bárbara, centro del debate. Gael, Jimena, gracias Todos por tengan acompañarnos. empleo.